El Partido Liberal constituyó una oligarquía al servicio de los intereses extranjeros, despreocupada del pueblo, extremadamente pobre, que más que ningún otro en América necesitaba redimirse. De hábitos urbanos, dio la espalda a las sencillas masas del campo y legalizó su expropiación dolorosa, dejándolas en la mayor miseria. Un texto de un discurso de un dirigente de la época terminada la Guerra del Chaco, como para justificar el desplazamiento del Partido Liberal del poder. El Partido Liberal, el liberalismo, una corriente de pensamiento, una ideología que tiene en sus albores, sus orígenes, para no ser tan profundo y tan técnico, con la Revolución Francesa, como para desplazar una forma de gobierno, el de la monarquía, e instaurar el gobierno de aquellos que tenían la producción, los burgueses. Los burgueses que en un momento dado empezaron a cuestionar al rey, a la monarquía, de que se quedan con la producción que ellos tenían en sus tierras, con los marqueses, delimitaban el territorio de la producción, y los reyes vivían de aquellos impuestos, por así decirlo, que generaba a la clase burguesa. El pensamiento liberal de darle lugar al individuo por sobre cualquier tipo de ente, de la monarquía, de la iglesia, de lo que sea, encontró su par perfecto en la instalación de la democracia, entre comillas, a la burguesía, el liberalismo, la burguesía. En ese tipo de contexto encontramos la posguerra de la Triple Alianza en el Paraguay, una constitución, la de 1870, de corte liberal, en donde expresa claramente en sus artículos que en Paraguay no se podrá heredar el poder ni transferir a alguien familiar del que gobierna, en clara alusión a los López, porque hay que entender también que el liberalismo o los liberales de pensamiento en Paraguay eran en su mayoría antilopistas. Muy bien, hecha esta aclaración y puntualizando sucesivos gobiernos liberales desde la guerra de la Triple Alianza y mirando también sus gestiones de acuerdo a lo que desarrollamos en las clases anteriores, tuvieron la misión de tener tres objetivos principales terminada la guerra de la Triple Alianza: la creación de la estructura institucional, darle una entidad que se responsabilice de la educación. Devastada la nación paraguaya, necesitaban crear algo así como un ministerio de educación, darle una entidad a la educación, darle una figura responsable de trabajar exclusivamente con la educación. 2. La expansión del sistema educativo, de que la educación llegue más allá de la capital, más allá de las ciudades cabeceras, que llegue a todos los habitantes de todos los rincones del país. Y por último, actualizar esa malla curricular, actualizar pedagógicamente al país con las nuevas corrientes. Tres objetivos principales del gobierno liberal en cuanto a la educación, que lo intentaron hacer en 30 años de ejercicio de poder, hasta que llegó la guerra del Chaco, y con la guerra del Chaco se trunca un proceso de política de Estado en cuanto a la educación. Y recordemos que muchos
de aquellos que pelearon en la guerra del Chaco, que se alistaron a pelear en la guerra del Chaco, muchos de ellos fueron formados en las escuelitas de las campiñas de este sistema educativo que acabo de citar. Luego se instala una otra forma de gobierno, con otros tipos de protagonistas. ¿Quiénes son estos protagonistas? Los militares. Y tenemos que poner atención a los militares, porque los militares vienen a traer otra filosofía de gobierno, otro tipo de modelo para lo pedagógico. ¿Qué enseñanza, qué forma de enseñar? ¿Qué tipo de alumnos, qué tipo de ciudadanos se va a construir a través de lo que conocemos como un modelo pedagógico? Los militares, aprovechando que posguerra del Chaco surgiría, basándonos siempre en el discurso que les leí al iniciar el video, del antiliberalismo, anti el Partido Liberal, de que los liberales se casaron con la oligarquía, aquellos que más tenían en el país, y dejaron de lado a las clases más vulnerables, y ni qué decir a los campesinos, les expropiaba las tierras. Con esa clase de discurso existía una sociedad efervescente que ya no quería saber del gobierno liberal. ¿Quién aprovechaba esa efervescencia? ¿Quién aprovechaba ese momento revolucionario para poder encauzar ese discurso, para aprovechar ese espacio? Los militares. Siempre que existe una revuelta, alguien aprovecha. En esa ocasión aprovecharon los militares e instalaron en la presidencia a uno de la línea castrense, a uno de la línea militar, como fue el coronel Rafael Franco. Posteriormente, los liberales, siempre también aliados a algunos que otros militares, golpe tras golpe, intentaron instalar nuevamente un gobierno del Partido Liberal. El Partido Liberal, como lo dice su nombre, un partido, es un espacio legal constituido para pugnar por el poder. La ideología liberal es una forma de ver el mundo. Los dos partidos tradicionales del país tienen origen en el pensamiento del liberalismo, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal. Muy bien, hecha esta aclaración, vienen los militares a ser más partícipe del gobierno, siguen instalándose liberales de partido, pero ya un poco más alejado del corriente del pensamiento liberal, y entra otro elemento conocido como el nacionalismo. ¿Quiénes son los encargados, los nacionalistas, de ese discurso antiliberal, justificando que es momento de ensalzar lo nacional, de atenderle a nuestra gente, a los campesinos, de darle nuevamente el poder al pueblo, de que el poder resida realmente en manos de aquellos menos favorecidos, en el discurso de los nacionalistas? Esto hace que los militares se hagan con la representatividad, entre comillas, popular. De ahí vienen revoluciones y revoluciones sociales interminables hasta la llegada en la presidencia del general Alfredo Stroessner, que también observaremos en la clase siguiente su gobierno y su enfoque en lo educativo. Entre la presidencia de los militares de corta duración, la gran mayoría, también encontramos la presidencia del general Félix Estigarribia, que duró poco tiempo, pero en el texto que van a encontrar
podrán observar la visión militar en el aspecto educativo, crear ciudadanos obedientes, también poner mucho énfasis en el discurso nacionalista, anticomunista, de esta forma alejar, vamos a decirle, a la gente más crítica a cualquier gobierno que, dicho sea de paso, tiene a los militares enfrente, y intentar de todas formas matar el pensamiento de que se puede instalar nuevamente el régimen liberal, dando una fortaleza al Partido Liberal. De esta forma, los militares, bajo el manto del nacionalismo, ostentaron durante mucho tiempo el poder. Es el nacionalismo entonces, posguerra del Chaco, la corriente de pensamiento bajo el cual se va a ejecutar la política de Estado en el área educativa. Por eso, en lo que refiere a nuestra actividad, espero que cualquier término que no entiendan puedan buscar la información por los medios que les parezcan necesarios a fin de aclarar ciertas dudas, porque la diferencia sustancial que existe entre liberalismo y nacionalismo es lo que realmente vamos a poder observar en la conducta ciudadana en los distintos gobiernos que nos toque ver posguerra del Chaco, y que tiene definitivamente como resultado hasta nuestros días la cosmovisión de la ciudadanía paraguaya.